en este nuevo webinar que organiza el proyecto PREAL, ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, en 13 países de Latinoamérica. El tema de hoy es un tema que nos han pedido varios actores tocar porque es un tema que se considera de bastante relevancia en la gestión de RAE, no solamente en las plantas de Latinoamérica, sino en general en las plantas de todo el mundo. Los estándares técnicos son este tipo de aspectos que nos toca siempre que hablamos de la gestión ambientalmente racional de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, esperamos que sea de interés para ustedes y sobre todo que les aporte mucho en el quehacer de sus actividades diarias. Tenemos hoy un esquema en donde vamos a hacer una introducción muy corta sobre lo que son los estándares técnicos. Y una vez que hagamos la introducción, haremos un panel con representantes de 3 empresas de la región. Una empresa de Ecuador, una empresa de Costa Rica y una empresa del Perú, en donde nos van a comentar ellos en su calidad de gerentes de las empresas en donde se desempeñan, las experiencias que tienen alrededor de la implementación algunos y otros sobre de pronto el por qué quizás no han logrado dar ese paso o no han decidido hacerlo, para conocer también entonces esas experiencias y puntos de vista que creemos que son bastante interesantes para todos nosotros. De esa manera entonces queremos ofrecer una parte teórica y de otra parte una componente más práctico en donde veamos cómo es la aplicación de estos estándares y las dificultades y beneficios que esto puede representar finalmente para la implementación de una empresa. Ese es el esquema que seguirá. Pueden ustedes ir formulando sus preguntas en el chat en la medida en que vamos avanzando en la reunión. Y si lo prefieren, al final vamos a tener otro espacio de preguntas y respuestas en donde retomaremos las que hayan escrito ustedes en el chat. Pero si lo consideran, también podremos darles el micrófono para que lo hagan personalmente. Durante la reunión les pedimos el favor de mantener sus micrófonos en silencio para que podamos escucharnos todos. Y como siempre estaremos compartiendo tanto la presentación, el video de la presentación, como la presentación misma que se haga para todos ustedes en nuestro canal de YouTube. De manera que muchas gracias, bienvenidos todos nuevamente. Quiero darle el micrófono a nuestro colega Alfredo Cueva, quien es el gerente de nuestro proyecto regional, y él va a hacer entonces la presentación de nuestros expositores del día de hoy. Adelante, Alfredo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Carlos también. Como él señala, vamos a tener ahora 3 expositores. El primero de ellos es Joana Rosales, a quien me complace conocer durante muchos años, antes de que fuera la fundadora de la primera planta de reciclaje especializada en el tratamiento de residuos electrónicos en el Ecuador. Joana es una emprendedora, ambientalista y amante de la vida. Como ingeniera ambiental de profesión, en los últimos años se ha volcado con todo su interés en torno a la gestión de los residuos, pues considera que los hábitos de consumo actuales hacen que los residuos sean un problema creciente y con graves afectaciones a la salud, pero al mismo tiempo un ámbito con mucho potencial de generación de empleo. Todos sus esfuerzos en la actualidad están centrados en lograr que se evite el daño ambiental que estos residuos pueden causar a la salud y al ambiente a través del desarrollo e implementación de una solución definitiva para el tratamiento de la basura electrónica en el Ecuador. También nos complace presentar a Óscar Espinosa Loaiza, de San Antonio Recycling en Perú. Quienes hayan escuchado hablar de San Antonio Recycling deben saber que es una de las empresas más destacadas en este ramo en el Perú. Óscar es un ingeniero industrial y cuenta con una maestría en ecología y gestión ambiental. Tiene 25 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos, investigaciones y consultorías orientadas a mejorar el desempeño ambiental en empresas del sector público y privado y en gobiernos locales
en temas como la gestión integral de residuos, el saneamiento sostenible y su relación con el cambio climático. Posee 13 años de experiencia específica en el tema de los RAE. Tuvo la oportunidad de colaborar con el MINAM, Ministerio del Ambiente, en la elaboración del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de RAE. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones en San Antonio Recycling. Y nuestro tercer conferencista es Luis Marín de JIP, Costa Rica. Él es licenciado en finanzas, también es candidato al máster en administración de empresas y un auditor certificado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y la 45001. Luis tiene 17 años de experiencia en el sector empresarial, además de 12 años de experiencia en el sector de gestión de residuos y actualmente es gerente de cumplimiento y administración de la empresa JIP, División Costa Rica. Esos son nuestros panelistas del día de hoy y entonces estamos atentos a escuchar sus presentaciones y esperamos que haya mucha participación de todos quienes están en este nuevo webinar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alfredo, por la presentación entonces de nuestros expositores el día de hoy. Y a continuación, entonces voy a darle la palabra a nuestra gran colega Michelle Wagner, que nos va a hacer una presentación entonces sobre la parte teórica de lo que son los estándares técnicos. Es, por supuesto, un resumen muy breve, porque nuestro principal interés lo queremos centrar sobre la experiencia, como dijimos, de los tres expositores nombrados anteriormente. De manera que adelante, Michelle, y muchas gracias por la presentación de antemano. Muy buenos días a todos. Dipali, mi colega Dipali, quería realizar las primeras diapositivas. Okay. Carlos, Michelle, thank you for the introduction to the topic. I think, we'll keep our presentation very short because we have three very interesting practical experiences coming up. But before we go into the practical aspects of standards, just wanted to quickly start with giving an overview to everybody on what does it mean to have standards, what are the reasons for standards, what has there been the experience of implementing certain standards in especially the European Union, and then how could you imagine these standards, at what points in the value chain would standards play a role? I think we have some very... Yeah, so actually, since my Spanish has not improved so much, I can only say very simply, buenos días a todos, and hope you have a great day. I will hand over to Michelle, who will then, take us through a couple of the slides that we've prepared to look at some of the standards that there are currently for e-waste. There's the CERELEC standard, the WLEBEX, which is somehow the starting point for CERELEC. Then there's East2Words, there's R2, and a couple of other national standards as well. So over to you then, Michelle, please. Thank you. Como mencionaba Dipali, el día de hoy les estaré dando un breve panorama de la importancia de los estándares y hablaremos de los estándares más utilizados a nivel mundial. Cabe resaltar que existen muchos más estándares que los que mencionaré el día de hoy, pero por motivos de tiempo y enfoque de este webinario solo me enfocaré en los más utilizados. El rápido desarrollo tecnológico observado en los últimos años ha dado un origen al crecimiento acelerado de RAE, de residuos electrónicos, y en el caso de Europa la directiva de RAE establece requisitos y objetivos para lo que es la recogida, el tratamiento del RAE, y un aspecto importante de la legislación es lo que es la responsabilidad extendida del productor. Y de acuerdo con esto, el productor es responsable del tratamiento final de los productos de consumo, la cantidad y el grado de recuperación del producto, la administración ambiental,
de los materiales de residuos de conformidad con los requisitos de la directiva de RAE. Y la Comisión Europea ha elaborado estándares para la recogida, la logística y el tratamiento, incluyendo lo que es la recuperación y el reciclado y la preparación de RAE. Los estándares tienen un efecto de armonizar y puede eliminar lo que son las barreras comerciales y mejorar el crecimiento económico. Un ejemplo claro de lo que ha venido logrando la Unión Europea en la estandarización de los enchufes o los conectores. En el pasado, los teléfonos móviles, como sabemos, eran compatibles con determinados cargadores. Los cargadores en sí solían variar según el fabricante del celular o del móvil, teléfono móvil, y por ende había como más de 30 tipos de diferentes cargadores en el mercado. Esto, como se imaginarán, además de causar molestias al consumidor, creaba un desperdicio electrónico innecesario. Por lo que en junio, creo que fue el año 2009, se creó un memorándum de entendimiento en el que los fabricantes de teléfonos móviles acordaron como armonizar los cargadores de los nuevos modelos de teléfonos a partir del 2011, o sea, a partir del 2011, todos los teléfonos móviles deberían de tener un enchufe o un conector estandarizado, indiferentemente de la marca del celular o del fabricante del celular, teniendo como estándar el que actualmente utilizamos, que es el micro USB. Pero desafortunadamente este memorándum de entendimiento expiró a finales del 2012, pero ha sido efectivamente prorrogado por varios de sus signatarios, de los fabricantes de telefonías móviles. Y actualmente un proyecto de ley que estandarizaría los conectores o enchufes de los cargadores de los teléfonos móviles está siendo considerado por la Unión Europea. La estandarización, como podemos observar, no solo mejora la reutilización y la reparación de equipos, sino que también presenta una gran oportunidad para lo que es la eficiencia de los recursos y el reciclaje. Los objetivos principales de los estándares es de crear iguales para todas las plantas de tratamiento de RAE en toda la región y ayudar así a nivelar lo que es el campo de juego. Ayuda también a los operadores de tratamiento a cumplir requisitos de la directiva de RAE en el caso de Europa o de legislaciones en cada país sin imponer lo que son las cargas administrativas innecesarias de los operadores de cualquier tamaño. Puede ser operadores de medianas o pequeñas empresas. Asimismo, simplifica y armoniza y también facilita lo que es la aplicación. En los planes de cumplimiento de los productores en toda una región tendrían lo que es un mismo proceso de verificación y también incrementaría lo que es la eficiencia del sistema mediante, por ejemplo, la armonización de terminología a lo largo de la cadena de valores, incentivos como por ejemplo lo que es la reducción de los costos de seguros, y también daría como orientación adicional a los operadores y garantizaría lo que es el tratamiento fuese adecuado y ambientalmente seguro. Los requisitos, o sea, los estándares pueden ser de carácter voluntario o de carácter obligatorio, o sea, que sean establecidos dentro de la ley. En el caso el ejemplo que les proporcionaba anteriormente de los enchufes, de los conectores, de los celulares, esto fue también se requiere que estos acuerdos, las especificaciones técnicas, sean acuerdos en partes interesadas y requiere ser actualizados regularmente a fin de reflejar lo que son los avances tecnológicos y también las necesidades del mercado. También requieren que estos sean auditados y verificados. En la diapositiva podemos observar de forma muy general el manejo de los RAE. En el caso de Europa existen sistemas específicos de recogida y transporte de RAE con los fines de reutilización, de reciclado y de recuperación. Y durante este proceso de recogida puede ser que los RAE puedan ser canalizados de diferentes puntos, ya sea puntos de recogida descentralizados
o instalaciones de recogida que sean puntos oficiales, por ejemplo, en los municipios se definen puntos de recogida, o también a veces a través de centros de clasificación. El proceso de acopio, el transporte y recogida debe ser estandarizado a fin de disminuir lo que son los daños a la salud y al medio ambiente, y en caso de que en algunos países se transporte el RAE con las baterías, debe de eso también ser, ya que podría, lo que son algunas explosiones si las baterías no están. Posteriormente, los RAE son reciclados por operadores especializados en la reutilización. Y como sabemos, el RAE contiene una gran variedad de metales preciosos plásticos, sustancias peligrosas, aleaciones de metales, vidrios, plásticos, como mencionaba, y tratamiento como liberar y separar y refinar materiales. Dado que la composición de los productos varía, normalmente se utiliza diferentes procesos y diferentes tecnologías de tratamiento durante el reciclaje. Como por ejemplo, el reciclaje de una laptop requiere un enfoque completamente diferente a lo que es el reciclaje de una lavadora o de un refrigerador o de unas lámparas. Por lo que los procesos de tratamiento suelen adaptarse a la composición cambiante de los materiales de los aparatos eléctricos electrónicos a lo largo del tiempo. Y un aspecto muy importante para demostrar el cumplimiento de los valores o legislación es la forma en que se toman muestras y se analizan los RAE y las corrientes resultantes del tratamiento. En general, los estándares proporcionan instrumentos y protocolos que permiten a los operadores de tratamiento evaluar y diseñar su desempeño en materia de descontaminación y de cumplir los objetivos. Asimismo, garantizar el mayor aprovechamiento de los mismos y la extracción de materiales. Y aquí podemos observar los diferentes estándares que, por ejemplo, tienen en las diferentes partes del manejo del RAE. Actualmente existen varios tipos de estándares, pero por motivo de tiempo y enfoque, solo les estaré proporcionando información de los que son eSteward, R2 y WILABEX con CNLX. Para proporcionarles un poquito de historia, Steward, aproximadamente en el año 2003, la red de asociación de acción, de Basilea lanzó un programa llamado eSteward Pledge, en el que más de 40 recicladores de RAE calificados en Estados Unidos y Canadá se comprometieron a utilizar solo medios globalmente responsables y seguros para para procesar lo que son los residuos electrónicos. Esta red fue el único programa en Norteamérica que logró un progreso en el establecimiento y garantía de estas prácticas de reciclaje. Y en el 2006 se concentró sus esfuerzos en un estándar voluntario de reciclaje, por lo que se asoció con la Asociación de Reciclaje Responsable, mejor conocido como R2, que es otro estándar que les voy a explicar en la diapositiva, el cual fue financiado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, US EPA. Y después de contribuir significativamente a este proceso durante 2 años y medio, por motivos de enfoque, su colaboración cesó. Y poco después de que R2, el estándar R2 fuera aprobado, 13 recicladores, los cuales son los fundadores de eSteward, se acercaron nuevamente a la red de acción de Basilea y ofrecieron lo que es el financiamiento para desarrollar un nuevo estándar, ya que ellos querían un estándar que diferenciara y prohibiera cualquier exportación de residuos eléctricos electrónicos tóxicos a naciones en vías de desarrollo, como lo establece el convenio de Basilea. Siendo este una de las mayores diferencias entre el eSteward Standards y el R2. También el eSteward Standard requiere lo que es la certificación del ISO 14000 y protege lo que es la información, todos los datos en la historia, garantizando lo que es la transparencia a lo largo de la cadena de valor. También asegura que como el trabajo infantil sean prohibidos,
y tiene el respaldo de Greenpeace. Pero así como hay una de las mayores desventajas de esta estandarización es que los costos de participación son bastante altos. Normalmente solo las empresas grandes tienden a tener la certificación. La mayoría de las empresas certificadas por Steward tienen, como mencionaba anteriormente, la sede en los Estados Unidos y en Canadá. Tiene una estricta prohibición en cuanto a la exportación de todo equipo, indiferentemente si puede ser reutilizado o no, a países en vías de desarrollo. Y esto es debido a que, como sabemos, en Estados Unidos no ha firmado el convenio de Basilea, entonces ellos quieren... En el caso de R2, como les mencionaba anteriormente, fue colaboración. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, US EPA, reconoció que en los Estados Unidos se necesitaba integrar operaciones ambientales de reciclado y la reparación de productos eléctricos y electrónicos. Lo que surgió de ese proceso fue el estándar, el R2, partes interesadas como ser la US EPA, reguladores estatales, OEMs y organizaciones no gubernamentales. Una vez finalizada la norma, fue examinada por la ANAC, que básicamente es la organización que acredita los organismos de certificación, y en el 2008 se publicó el R2 y las instalaciones de reparación y reciclaje comenzaron a certificarse. Actualmente, SERI es el organismo que aloja el estándar R2 y es acreditado por la Organización de Desarrollo de Estándares que se llama ANSI. Y como mencionaba anteriormente, promueve lo que es la recuperación y la reutilización y asegura de manera efectiva materiales electrónicos. También vigila el control de la cadena de reciclaje y minimiza los riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Asegura la confianza del público mediante la certificación y monitoreo de terceras partes, por lo que asegura lo que es el proceso de transparencia y minimiza lo que es la responsabilidad y reduce los costos de seguro para los recicladores. Desafortunadamente, como mencionaba anteriormente, permite lo que es la exportación de RAE a los países en vías de desarrollo para su reciclaje y los recicladores pueden ser certificados sin certificar todas las instalaciones que operan bajo el control de una empresa. Y finalmente, les voy a hablar un poco acerca de WILABEX y CENELEC. WILABEX básicamente fue el resultado de un proyecto que operó entre el 2009 y el 2012 y fue cofinanciado por LIFE, que es el programa de medio ambiente de la Comunidad Europea, y es dirigido por WeForum en cooperación con varias partes interesadas como investigadores. Y el proyecto básicamente tenía como objetivo el de diseñar un conjunto de normas con respecto a la recogida, clasificación, almacenaje, retransporte y preparación para la reutilización. Y también un proceso de vigilancia de las empresas mediante auditorías. WILABEX entró en marcha en 2013 con aproximadamente 25 miembros y actualmente tiene aproximadamente 180 operadores que utilizan este tipo de estándar. Todas las auditorías que son realizadas por WILABEX se basan en las normas de CENELEC, por lo que el certificado WILABEX confirma el cumplimiento de las normas de CENELEC. El CENELEC es el Comité Europeo de Normalización Electrónica y es responsable de la normalización en el campo de lo que es la ingeniería electrotécnica. WILABEX y CENELEC son utilizados en Europa y en su mayoría, R2 y Steward son utilizados en los Estados Unidos. El WILABEX es el estándar que básicamente cubre todo lo que es la cadena de valor y va más allá de Europa, no solo sino que, por ejemplo, si algo se produce y se recicla en otros países, también va. También requiere de lo que es la supervisión de la cadena de valor y especifica procedimientos para cumplir los requisitos de contaminación de la WE Directive. Desafortunadamente tiene un alto costo la auditoría, en algunos casos, como se menciona,
son de más de 10.000 euros, por lo que es bastante costoso. Todavía requiere de una red de apoyo limitada para los operadores y el estándar WILAPEC no es obligatorio, a menos que se requiera a nivel nacional. Estos son algunos de los estándares que son más utilizados a nivel mundial y si ustedes requieren de mayor información, pueden consultarlo con diferentes publicaciones, como ser la CIBI, que proporciona lo que es una comparación de los diferentes estándares, y la European Standard de CENELEC, que también proporciona como tipo un poco del panorama en Europa. Y eso es todo por nosotros. Muchísimas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta, Deepali y yo estamos aquí a la orden para solucionar. Gracias. Gracias, Michelle. Gracias por esta presentación. Creo que fue bastante, bastante resumida de todo lo que son los estándares, pero creo que fue también muy orientadora y creo que debido al tiempo fue justo lo que necesitamos. Muchas gracias. Solamente para mencionar que el último slide que mostró Michelle referente a una comparación de estándares internacionales que se hizo en su momento ya hace casi 4 años. Se encuentra también disponible en español para quienes la quieran obtener. Se encuentra en la página del proyecto SRI, Sustainable Recycling Industries, y de allí la pueden descargar entonces. Muy bien, también la encuentran disponible en nuestra página web del proyecto de NUDI, residuos electrónicos al.org. Hay allí un icono de una ventana de documentación y allí pueden también encontrar este documento y otros muchos más que son también de interés para ustedes. Bien. Ok. Heinz, que veo que quisieras agregar algo, tal vez. Sí, gracias, Carlos. Heinz de EMPA Suiza. Soy coautor de ese documento que se presentó de la comparación. Es un documento un poco fuera de la fecha porque sí, tiene sus 5 años y muchos de los estándares han cambiado. Entonces, puede servir hasta cierto punto, pero la comparación actual será diferente, creo. Un poco, ¿no? Es como más quizás un panorama de los estándares que existen y un poco su estructura, pero los detalles han cambiado. Gracias, Jaime. Sí, efectivamente, como documento orientador es bastante útil, pero ya para los detalles no es tan actualizado. Recordemos que en el caso de la certificación R2, el documento que se menciona tuvo en cuenta la certificación del año 2013 y hoy en día pues ya tenemos una actualización del 2018. Entonces igual pasa con los otros estándares. Luego, gracias, Heinz, por la anotación. Muy bien, continuando entonces con nuestro programa, queremos entonces darles la bienvenida a nuestros 3 panelistas del día de hoy, a Joana Rosales, a Óscar Espinosa y a Luis Marín, quienes brevemente fueron presentados. Para empezar entonces con una serie de inquietudes y preguntas con relación a lo que significa la implementación. Primero que todo, para dar un poco de contexto de quiénes son las empresas que vamos a tener para esta parte de nuestro webinar, quisiera darle la palabra a Joana para que nos introduzca brevemente, muy rápidamente, quién es Vermont, la empresa que ella representa, y si nos pudiera también dar rápidamente un contexto de la situación del reciclaje en su país. Bienvenida, Joana, y adelante. Hola, buenos días. Nada más confirmando que me escuchan. Sí, si quisieras poner tu cámara para que te veamos también. No, la cámara no tengo, pero les voy a compartir una mini presentación que preparé. Ahí estamos. Ah, sí, perfecto. Bueno, gracias mil. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por la invitación y por participar. Pues bueno, mi nombre es Joana Rosales. Soy la directora de Triple Impacto de Vermont. Vermont es la primera y única empresa ecuatoriana en implementar el primer programa especializado en el manejo de residuos eléctricos y electrónicos en el país, que a lo largo de estos 10 años se ha volcado en ser básicamente un one-stop solution para
el manejo de e-waste en el país. Desde hace 4 años contamos con las certificaciones ISO 14000, la 45000 ahora, la R2, y este año nos terminamos de certificar como empresa B. ¿Quiénes somos? Pues, este está en inglés. Pues básicamente Vermont lo empezamos hace casi 10 años con mi mamá y mi hermana. Yo soy ingeniera ambiental. Y claro, nos dimos cuenta un poco de la problemática que ya en ese entonces eran los residuos electrónicos, porque pues nadie hablaba de ellos, nadie sabía nada, terminaban en el relleno sanitario con suerte, y si no, pues botado por cualquier lado. Entonces la idea fue implementar un proyecto de manejo de residuos electrónicos, pero que esté enfocado en las fracciones peligrosas, porque esas son las más complicadas, las que más cuestan, pero las que más contaminan. El tema de los plásticos, los metales, es medianamente fácil, pero nosotros queríamos realmente trabajar en la parte complicada, en la que causa el impacto negativo. Entonces, fue así como empezamos Vermont, y la idea desde el inicio para nosotros, y creo que por mi formación también, fue el tratar de sentar un precedente, un estándar en la industria local de reciclaje, como para ir subiendo la capacidad técnica y que la industria como tal de reciclaje deje de ser tan informal y aquello. Entonces, desde el inicio nacimos con esa perspectiva. Respecto de... Aquí está. En Ecuador no existe legislación específica sobre residuos electrónicos aún. Estamos trabajando en una REP también, pero todavía no está aprobada. Venimos trabajando en ello desde hace 6 años. No existen datos de generación. Estas es unas proyecciones que nosotros hicimos hace 10 años cuando empezábamos el proyecto, y lo que hicimos es básicamente tomar datos de importación de equipos, porque en Ecuador no se produce nada, la gran mayoría se importa o se ensamblan, y a eso le aplicamos tiempos de vida útil. Hicimos proyecciones de tantos equipos importados en los últimos 10 años, en los siguientes años, cuál sería la generación de residuos electrónicos. Obviamente tomar esto con pinzas de esta información, pero lo único que tenemos, y inclusive el Ministerio del Ambiente utiliza esta información. Entonces, para el año 2019 nosotros estimábamos que más de 29,000 toneladas de residuos electrónicos estaban disponibles para reciclaje. Y digo disponibles porque no quiere decir que estas 29,000 estuvieron en las calles, en quebradas, lanzadas en cualquier lado o recicladas, sino que simplemente estaban listas para ser recicladas. Quiere decir que ya fueron obsoletas, están en una bodega, en un cajón, etcétera, etcétera. Ese es básicamente el panorama de Ecuador. En la actualidad, en el país existimos 3 empresas avaladas por el Ministerio del Ambiente para hacer tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, la cantidad de residuos electrónicos procesados por el sector informal es 1,000,000 veces más grande que lo que las 3 podemos manejar. Gracias, Giovanna. Solo una pregunta. ¿Cuántas toneladas mensuales trata Vermont? Nosotros en la actualidad, bueno, la actualidad no este año, pero hasta el año pasado, entre 80 y 100 toneladas mensuales de recolección a nivel nacional. Perfecto. Bien, muchas gracias, Giovanna. Bien, enseguida entonces quisiera darle la palabra a Luis Marín de la empresa Jeep Costa Rica. Adelante, Luis. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir por acá en la presentación. Perfecto, sí. Okay. Bueno, buenos días a todos. Yo represento a la compañía Global Electric Electronic Processing. Es una compañía de origen canadiense que se fundó a finales de los 80s en una ciudad que se llama Barrie, en Ontario. Esta compañía en los 90s se expandió por todo Canadá. Y en el 2000 se expande a Estados Unidos, y en el 2008 se expande hasta Costa Rica, con un alcance a lo que es Centroamérica y Suramérica. Ahora sí. Bueno, como les decía, somos una empresa, una corporación, básicamente que está establecida en Norteamérica y con un alcance a Costa Rica.
Tenemos unas instalaciones de 3.200 metros cuadrados, tenemos una capacidad máxima de almacenaje de 2 millones de libras, una fuerza laboral, bueno, actualmente tenemos 33 personas laborando, tenemos una capacidad máxima de 95, que quiere decir que estamos a un 30% de nuestra capacidad total. Tenemos una capacidad de procesamiento de 22 millones de libras al año. Actualmente, bueno, como estamos a un 30%, estamos procesando, de acuerdo a los últimos números de inventario, 6 millones de libras al año. Como les decía, bueno, tenemos presencia en Canadá, Estados Unidos y Centroamérica. Somos una empresa certificada. Contamos con un sistema de gestión integrado para lo que son las normas ISO 9001, que son sistemas de calidad, 14001 de ambiente y 18001, que pronto la emigraremos a la 45001. También estamos certificados con la R2 como tal. Nuestras operaciones en Canadá y Estados Unidos sí están certificadas con Stewards, en el caso nuestro no. Básicamente nuestra misión es eliminar el impacto ambiental de la tecnología electrónica a través de procesos innovadores y de mejora continua con soluciones respetuosas con el ambiente, con el fin de evitar que los equipos o los RAE terminen en rellenos sanitarios. Como todos sabemos, contienen sustancias tóxicas, lo que puede impactar negativamente a la tierra y obviamente eso conlleva un impacto negativo a la salud. Tenemos procesos de gestión, reutilización y recuperación de forma segura de los equipos electrónicos. Algunos de nuestros datos, bueno, en el 2018 procesamos, por lo menos acá localmente en las instalaciones, 4 millones de libras. A nivel global, porque tenemos también proyectos externos, en total gestionamos casi 9 millones de libras. Nuestra composición, bueno, además de los RAE, también manejamos lo que son metales, chatarra de metal, que también incluye metal no ferroso como el cobre o el aluminio. Trabajamos también los 3 tipos de baterías, las baterías de ácido y plomo, las baterías de recargables o las baterías alcalinas, y también trabajamos con lo que es la parte de fluorescentes. Para el 2019, básicamente si bien es básicamente el mismo número, en realidad no hubo mucho cambio, pues fueron 4 millones de libras procesadas. A nivel externo se procesaron 8 millones de libras. Para ponerles un poquito en contexto, acá en Costa Rica, bueno, tenemos una legislación desde el 2010. Cuando nosotros iniciamos en el 2008 no existía, pero en el 2010 ya se implementa una una legislación específica para los residuos de todo tipo, en este caso. Para ponerles un poquito en contexto, en Costa Rica, bueno, Costa Rica se adhirió al convenio de Basilea en el 94. A partir de ahí se generaron cierta reglamentación para lo que son el manejo de residuos peligrosos. En el 2002 ya se establece mediante la ley de salud las empresas que desean operar independientemente sea su actividad, debían de tener un plan de gestión que incluía 3 planes. En uno de ellos era un plan de gestión de residuos. Cualquier empresa a lo que se dedicara era un generador de residuos, ya debía contar con un plan. Pero de ahí brincamos al 2010 ya específicamente con una legislación para lo que es el manejo de residuos, tanto residuos ordinarios como residuos peligrosos, y se crea una categoría intermedia que se llama residuos de manejo especial. Ahí están metidos los RAE como tal. Su reglamentación sale a partir del 2014 y actualmente, de acuerdo con la Global E-Waste Monitor, Costa Rica genera 50.000 toneladas en el 2019 y su recuperación ha sido de un 10%. Contamos con 61 gestores autorizados para el manejo RAE. Básicamente eso sería todo. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bien, damos entonces la palabra a nuestro tercer expositor, Luis Óscar Espinosa, por favor. Sí, ahora está empezando a compartir. Ya, ahí se ve. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchos amigos y amigas de mucho tiempo de este tema. En primer lugar, mencionar que la empresa San Antonio Recycling es una empresa peruana, ¿no?, que inició operaciones en el año 2009 con una legislación específica para gestión de residuos.
¿no? En la cual, bajo los principios de contaminador-pagador y todo, se encargaba al 100% del manejo de los RAE, ya que esa es una característica de la empresa, y permitía que las empresas generadoras puedan tener la documentación y toda la trazabilidad respecto al manejo de este tipo de residuos, ¿no? En este caso les hablo cuando todavía no teníamos una legislación específica basada en responsabilidad extendida del productor. Por lo tanto, las empresas generadoras tenían que pagar por el servicio y al final San Antonio Recycling les entregaba un certificado del manejo y la gestión de este tipo de residuos. Eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Pero lo importante es mencionar que San Antonio desde un inicio y hasta ahora ha trabajado al 100%, en este caso con residuos electrónicos. Y lo que se busca es lograr la confianza y la trazabilidad para todos los clientes y la sociedad en su conjunto. Como misión, que resume de alguna manera lo que somos y lo que aspiramos ser también, es que somos la empresa aliada estratégica para el manejo ambiental de los RAE, priorizando la descontaminación de componentes peligrosos y la valorización de cualquier otro componente o en general de los residuos que puedan ingresar a la actividad del reciclaje. Ahora sí, respecto a la información que nos solicitaron de la empresa, la estadística de este año 2020 es bien complicada por todos los temas de la pandemia. Es por eso que en la lámina he puesto la información del año pasado, del 2019. Se manejaron alrededor de 1.617 toneladas durante todo el año de RAE, ¿no? Que vinieron de diferentes tipos de generadores, y todas esas 1.617 toneladas representaron 1.739 operaciones, ¿no? De ingreso de este tipo de RAE, de muchos generadores de diversos tipos, todos dentro de 2 planes colectivos de productores y alrededor de 12 planes individuales también de productores, es decir, al 100% bajo responsabilidad extendida del productor. Pueden apreciar en la parte derecha superior cómo estas 1.617 toneladas que hemos procesado el año pasado se han distribuido dentro de la categoría principalmente 1, 2, 3 y 4, que son pequeño electrodoméstico, gran electrodoméstico, todo lo que es el cómputo y también electrónicos de consumo, ¿no? La 5 es toda la de luminarias y la 8 equipos médicos. Y ahí en la parte media se pueden apreciar solo unos cuantos logos, en realidad son cerca de 30 o 40 que tenemos entre productores y sistemas colectivos, ¿no? Como RLG, Aspager y algunas otras empresas que son productores. De ese total de 1.617 toneladas, el 79% ha resultado aprovechable, ¿no? Este aprovechamiento se da tanto a nivel nacional como a nivel internacional en exportaciones, y el 21% es no aprovechable, ¿no? De ese 21%, no peligroso es el 72% y el 28% son residuos peligrosos. Aproximadamente unas 100 toneladas que tenemos que manejar desde el almacenamiento, el acondicionamiento y la disposición final en rellenos de seguridad, con toda la documentación que nos permita la trazabilidad. San Antonio Recycling tiene entre 50 y 55 operarios, ¿no? En una planta que actualmente la tenemos de 2.900 metros cuadrados, pero ya estamos a pocos meses de trasladarnos a una planta propia y nueva de más de 8.000 metros cuadrados, con toda la infraestructura que de alguna manera podemos desarrollar e implementar, ya que en la planta actual es alquilada, por lo tanto no se puede desarrollar muchas acciones. Respecto a nuestros sistemas de gestión, como estamos en proceso de cambiarnos a la planta nueva, hemos retrasado un poco nuestro sistema integrado de gestión, pero ya estamos en más del 50-60% de implementación de todo lo necesario para certificar en ISO 14001 y en ISO 45001, ¿no? Lo que vamos a hacer ya en la nueva planta en unos 3 meses a 4 meses aproximadamente. Entrando al tema de todo este webinar que tienen que ver con los sistemas de reciclaje de operadores de RAE, todo está basado en las auditorías. Nosotros en este momento y desde hace ya más o menos 5 años tenemos auditorías anuales que nos hacen principalmente los clientes, ¿no? Estamos hablando de sistemas colectivos como RLG, como Aspager, empresas específicas que son intermediarias, ¿no? Tipo Mainstream o Sims o XSI, y también productores individuales de manera directa como HP o como Samsung, Panasonic, Oster, Electrolux, entre muchas empresas, más o menos 12 empresas nos auditan cada año,
ya sea auditorías de sitio, en algunos casos auditorías de escritorio, en otros. Entonces estamos con inclusive ya tenemos una persona que solo se dedica al tema de tener actualizados toda nuestra documentación para poder responder las auditorías. Estas auditorías nos obligan también a auditar, a su vez, nosotros, a todo lo que implican pues en nuestro downstream, es decir, a los vendors, quienes reciben nuestros materiales, ya sea para disposición final o para aprovechamiento, lo mismo que a empresas transportistas y otros que nos dan servicios de terceros. Entonces, de esa manera, tenemos todo un conjunto de información específica de los procesos de auditoría que creo que cruza mucho lo que sería inclusive sistemas como el R2 o como el eSteward, entre otros, y de esa manera nosotros tenemos toda la documentación lista que nos permiten responder a esas auditorías. Respecto a cómo estamos en el Perú, que también mencionó Carlos que informemos, en el Perú desde el año 2007 se trabaja en el tema de RAE. Primero se trabajó con el sector salud y luego con el sector ambiente, que ahora es el sector estratégico. Se trabajó mucho con la cooperación suiza y ahora también se tiene el apoyo, en este caso, de un proyecto como el de ONUDI, ¿no? Tenemos un marco legal específico bastante completo, que creo que nos diferencia de algunos otros países. Tenemos una familia de normas técnicas peruanas para el manejo de RAE, ¿no? Que se iniciaron en el 2011 y a la fecha todavía se siguen trabajando. Tenemos una directiva específica para el manejo de RAE del Estado, recientemente actualizada y bastante, digamos, prometedora en cuanto a su implementación. Y tenemos un decreto supremo nuevo también del año pasado que reemplazó a uno que sacamos en el año 2012. Entonces, toda esta normativa se basa en responsabilidad extendida del productor, se basa en metas obligatorias de volúmenes de RAE por categoría que deben cumplir los productores y en todas las obligaciones que deben tener también las empresas generadoras o las empresas operadoras de RAE. En cuanto a estadísticas, lamentablemente no se cuentan con información, digamos, del Estado que nos pueda brindar en este momento, pero hay algunas proyecciones que se hicieron años atrás y que para este año 2020 deberían estar más o menos ingresando al mercado de Perú unas 132.000 toneladas de equipos, es decir, de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Estamos hablando de más de 4 kilos por persona por año. Empresas como San Antonio Recycling hay entre 4 y 6, ¿no? Que cuentan con planta de valorización de RAE. Como les dije, no se tienen cifras oficiales de las toneladas de RAE que se generan y que se tratan a nivel nacional, por lo menos no las conocemos. Tampoco se conoce la relación entre la formalidad e informalidad que hay, y creo que ahora con los proyectos que se tienen y el involucramiento que hay por parte del Ministerio del Ambiente, esperemos tener, digamos, esa información para poder ir monitoreándola y ver cómo se crece en lo formal y se va decreciendo poco a poco en lo informal. Eso es lo que tendría que informar hasta ahora y listo para la siguiente. Gracias, Carlos. Bien, gracias, Oscar. Bueno, yo creo que esta primera parte pues será para que tuviéramos todos entonces un panorama suficientemente claro sobre lo que es la situación en cada uno de los países, pero también de las empresas que vamos a tener entonces en la siguiente parte. Yo quisiera arrancar entonces con esta primera pregunta. Realmente cuando vemos el mapa de empresas en Latinoamérica que tienen alguna certificación para el tratamiento y la gestión de RAE, realmente pues no son muchas, son relativamente pocas. En el caso de R2, que es la más extendida en nuestra región de Latinoamérica, pues tenemos algunos ejemplos en México, pues Costa Rica, que justamente tenemos aquí a JIB, y tenemos algunas en Colombia, principalmente en Brasil también, en Chile tenemos algunos casos, etcétera. Pero no es muy común que todas las empresas que se dedican a la gestión y el tratamiento de RAE tengan una certificación de este tipo. De hecho, de las 3 empresas que nos acompañan hoy, tanto JIB como Vermont tienen certificación, y esta última que nos explicaba Oscar, San Antonio Recycling, no la tiene. Y justamente por eso también quisimos invitarlo para mirar entonces los otros puntos de vista, dado que, repito, no es algo muy común que las empresas de gestión de RAE tengan hoy. Si bien es cierto que es un número que ha venido en aumento, todavía nos faltan muchísimas empresas por obtener una certificación de este tipo. La primera pregunta que les quisiera hacer entonces es, dentro de esta gama de estándares internacionales que hemos visto hoy, que nos presentó Michelle en la primera diapositiva, estándares entonces como el eStewards, como el CNLEC,
y el mismo R2. ¿Por qué razón decidieron ustedes elegir a R2 y si en su momento vieron la posibilidad de adherirse a otro estándar diferente? Quisiera escuchar entonces primero las damas, Joana. No sé si para Gracias, esta Carlos. parte, disculpe, si para esta parte es posible que ustedes activen sus cámaras para que los podamos ver. Bueno, creo que Joana nos dijo que ya no podía. Cámara. Luego me conecto con el teléfono y ahí le activamos. Está muy bien. Pues la razón por la que nosotros, primero me acabo de enterar de que existe Senelec y Grinco hoy día. En realidad R2 era en su momento la que más se ajustaba a nuestra operación. Y porque además formamos parte de un proceso, una consultoría que se hizo a nivel de la región, y el R2 era el estándar escogido dentro de ese proceso. Y Stewards no era parte del proceso, además tenía el tema de ser muy restrictivo, como mencionaban anteriormente, respecto del tema de exportación, es decir, tráfico internacional entre países subdesarrollados. Entonces, creo que esa fue la razón por la que el Stewards no fue seleccionado y nos fuimos por el R2. De acuerdo. Y en el caso de Luis, ¿cuál fue la experiencia de ustedes? Bueno, como les comentaba anteriormente, nosotros al ser una empresa que tiene su casa matriz en Canadá, y como le explicó Miquel al inicio, es un estándar muy norteamericano. Entonces, obviamente, al ser una división, teníamos que implementarlo. Es importante aclarar que la R2 no es que certifica uno una empresa, sino que certifica uno una instalación. Y bueno, la R2 es específica para lo que es el manejo de RAE. Y como empresa que nos especializamos en la parte de RAE, no podíamos dejar de lado la R2. Otro tema importante también es que la R2 pide como requisito sistema, ya sea la 18001 o 45001 o la 14001. En este caso, nosotros ya estábamos certificados con esas normas, por lo que la adherencia a la R2 era más sencillo. Otro tema también importante es que la gestión RAE no solo va en la parte de reciclaje, sino también en lo que lleva las pautas para la reutilización, reparación y funcionamiento de los equipos. Entonces, Kipes provee un servicio que va enfocado en eso, entonces la R2 complementa muy bien cualquiera de las dos, ya sea la gestión de reciclaje o la gestión de reutilización. Bien, Luis. Oscar, dado que muchas empresas en la región estarían en la misma situación de San Antonio Recycling, la primera pregunta sería para ti, ¿por qué, o mejor, si han considerado la adherencia a un estándar como estos u otro diferente? Y la razón, quizás, por lo cual no lo han hecho hasta ahora. Básicamente porque como estábamos en un proyecto de crecimiento y de ordenamiento de la empresa, y de traslado a una planta propia y nueva, entonces estábamos determinando los requisitos como para poder tener el sistema integrado de gestión primero, certificado en 14001 y 45001, que como les decía, estamos ya en las últimas etapas, y luego sobre eso teníamos que adherirnos ya a un sistema. Y también por la demanda. Ustedes saben que este tipo de necesidades tienen que ver mucho con el mercado, con las exigencias o las recomendaciones de los clientes. Pues casi todos los clientes que hemos tenido durante estos años, casi 10, 11 años en los que estamos trabajando, tenían que ver mucho con los cumplimientos de los sistemas de gestión ambiental que tenían las empresas, principalmente generadoras, para el manejo de sus residuos. Por ahí que se orienta primero el sistema integrado de gestión, ¿no? Donde con la 14001 y la 45001 puedes tener el mismo tipo de estándar, el mismo tipo de cumplimiento y documentación y trazabilidad, ¿no? Y recién en las últimas etapas hemos tenido, la verdad que muy pocas, digamos, preguntas o requerimientos sobre si tenemos o no tenemos el R2. Entonces, no nos han preguntado por otro tipo de norma. Por lo tanto, también para una empresa como la nuestra, que está en proceso de crecimiento y formalización, uno tiene que responder de manera estratégica a ese tipo de demandas. Entonces, por las auditorías que les he mencionado, que tenemos todos los años, en promedio 10 a 12 auditorías que nos hacen,
Particularmente la más completa es con el sistema colectivo RLG, que es una empresa alemana que tiene oficinas también de Sudamérica. Ellos nos han dicho que después de haber pasado la auditoría con ellos, prácticamente ya estamos listos como para certificar la R2. Ha sido un proceso de casi 3 años, de año a año, ir mejorando y completando. Entonces sabemos que podemos certificar la R2, pero en este momento queremos quemar primero la etapa de nuestro sistema integrado de gestión y luego desarrollar, digamos, el siguiente paso. O sea, lo tenemos definitivamente bajo un objetivo empresarial, ¿no? De acuerdo. Gracias, Oscar. Luis, de acuerdo con la experiencia de ustedes, no sé cuántos años llevan, ahora nos cuentas cuántos años llevan con la implementación del estándar. Y de acuerdo con la experiencia, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han encontrado en la implementación de este estándar? Bueno, nosotros lo implementamos en el 2012. Las dificultades han sido, bueno, no es un estándar muy popular, es un estándar muy norteamericano. Entonces las empresas, por lo menos acá en la región, desconocen el estándar. Y además de que, por lo menos en la región, las empresas que son certificadas ISO usualmente su sistema lo hacen para obtener el certificado y cada vez que viene la auditoría se vuelven a preparar y no lo utilizan. Entonces, eso genera un poco de no utilizar las ventajas que brinda el tener un sistema, de volverlo parte del trabajo. Cuando, bueno, la R2 establece que debemos visitar a nuestros sitios de disposición final, en muchas ocasiones cuando hacemos auditorías, nosotros de empresa hacia esos destinos, nos encontramos muchos temas de incumplimiento, principalmente en lo que es la parte de salud ocupacional. Entonces se le explica al destino que debe cumplir con las normas, que existe una legislación, ¿verdad? Y en muchas ocasiones es muy difícil que ellos comprendan, por lo que cuando hacemos una auditoría a diferentes sitios no terminamos encontrando un destino que satisfaga lo que establece la R2, ¿verdad? Entonces, principalmente la desventaja es el poco conocimiento en la zona de los estándares o del manejo de estándares, ¿verdad? Gracias, Luis. En el caso de Vermont, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿Cuáles dificultades han tenido que superar especialmente? Pues creo que el tema de los procesadores finales, como comenta Luis, es complicado el tener que hacer auditorías a los procesadores finales. La selección del poder tener procesadores finales que cumplan con todos los requisitos que necesita la norma R2 ha sido muy complicado en Latinoamérica. Todavía nos cuesta mucho porque somos una empresa pequeña, no tenemos un volumen gigante como para ser suficientemente fuertes y pedirles a nuestros procesadores finales locales que se alineen con lo que necesitamos. Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas más difíciles, el conseguir procesadores finales dentro del país que estén alineados o que puedan llegar a tener esas certificaciones o al menos que sigan las mismas pautas. La parte de mantener, el tener los ISOs, el desarrollar todos los procedimientos, el actualizar permanentemente, el hacer que funcionen los procedimientos, es también bastante complicado hasta que todos en la empresa estamos un poco en la onda, entramos, entendemos cómo funcionan. Es difícil. Creo que esas son las cosas más complicadas. Nosotros llevamos 4 años de implementación de las certificaciones. Sí, bien, dado que en ambos casos los procesadores finales quizás son las dificultades comunes y visto que R2, pues uno de sus requisitos es justamente que las downstreams pues tengan también procesadores que tengan este tipo de certificación. Quisiera conocer un poco si tienen ustedes algunos clientes finales, procesadores finales que no tengan este tipo de certificación y si las tienen, si ustedes realizan efectivamente estas auditorías en sitio o les exigen algún tipo de documentación, porque creo que estas son las dificultades que enfrentan justamente no solamente ustedes, sino todas las empresas y en ese sentido sería interesante conocer la experiencia
de ustedes a este respecto. ¿Cómo lo hacen ustedes, Joana? Claro, cuando ya son R2 es más fácil, casi que no tenemos que auditarlos, ya queda muy bien ahí. El problema es no son R2. Y para hablar de un caso práctico, Umicore. Umicore es un refinador de metales en Europa. Umicore tiene todo, tiene ISO, sistema integrado de gestión, cumple con un montón de cosas, pero no es de R2. Y a pesar de que muchísimos de sus clientes, digamos, somos de R2 y hay muchísimos más grandes como Sims que también son clientes de Umicore. Umicore no está ni cerca ni tiene ganas de implementar una R2. Y ese es un caso como muy fuerte para ver lo difícil que es. Y luego yo desde acá tratar de hacer una auditoría in situ a Umicore es pero remotamente imposible. Entonces nos hemos tenido que valer un poco de nuestros aliados estratégicos para poder tener ese tipo de información, pero es muy complicado. De acuerdo. Y Luis, ¿qué nos puedes contar con esto? Bueno, como les decía, el R2 establece como requisitos la parte de cumplimiento ambiental, o si tiene un sistema de gestión ambiental, y la parte de salud y seguridad ocupacional en la compañía. Entonces, el estándar no es cerrado a que solo puedo enviar a un destino que sea R2, sino que cumpla con alguno de los dos, o en este caso los dos, ¿verdad? Que la compañía no esté gestionando inadecuadamente y esto impacte negativamente el medio ambiente o que haga algún tipo de gestión ilícita que vaya en contra de la ley en la parte ambiental y también que la compañía tenga buenas prácticas de salud y seguridad, que los empleados utilicen sus implementos de seguridad, que no haya algún tipo de proceso que contamine el aire, que contamine el agua, que contamine el suelo. Básicamente eso es lo que se hace cuando se hace una auditoría. Entonces, no necesariamente el destino tiene que estar certificado R2, siempre y cuando cumpla con estos dos requisitos, tenga buenas prácticas de salud ocupacional y no vaya en contra de la ley, principalmente la legislación ambiental, se considera un destino y para eso se hace la auditoría. Entonces, cuando viene el auditor o el certificador a verificar si mis destinos cumplen, yo debo mostrarle prueba de que fui y visité y que esta compañía no tiene R2, pero cumple con estas prácticas. Gracias, Luis. Y en el caso de Oscar, todavía no cuenta con esta certificación, pero que como nos comentó anteriormente, pues la empresa está siguiendo primero un procedimiento lógico y quiere afianzar todo su sistema de gestión. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser esas dificultades que podría enfrentar una empresa que quiere llegar a un estándar de este tipo? Bueno, en realidad con todas las auditorías que yo tengo que hacer dentro de mi downstream, prácticamente me pasa lo mismo que ha mencionado tanto Luis, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, las empresas, especialmente cuando son Tier 1 o Tier 2, entonces cuando yo tengo la relación directa con una empresa sí puedo conseguir toda la información, pero cuando esta empresa a su vez envía, digamos, los materiales a otra, ahí es donde se complica mucho. Pero eso tiene una lógica también de cambio en el tiempo. Al principio era más complicado, pero luego ya se nota que no somos el único que le pide información y ahora reaccionan mucho más rápido, te envían los documentos mucho más rápido, sus certificaciones, sus permisos ambientales y todo. Entonces, eso ha cambiado tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En cuanto a un punto específico, por ejemplo, el de los seguros, ¿no? Hay algunos seguros que uno tenía que tener para poder, digamos, cumplir con los requerimientos de las auditorías, pero acá en el Perú ni siquiera tenían ese producto desarrollado las compañías de seguros. Entonces, ha sido toda una lucha de tiempo y de reuniones y de compartir información que nos enviaban y todo. Entonces, ahora, por ejemplo, ya contamos también con todos los seguros que se requiere y yo creo, Carlos, de que como me dijeron, por ejemplo, los que me han auditado, ¿no? Ya estás listo para la R2. ¿Por qué? Porque hemos tenido que cumplir todo, ya ha sido un proceso relativamente largo, ¿no? Entonces, el tema a futuro sería más que todo ver cuál es el momento adecuado de iniciar lo que sería ya una certificación con un sistema como de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, en su momento también haremos la evaluación correspondiente para ver cuál es el sistema que más se adapta a nuestra realidad. Sí, Oscar, te escuchamos correctamente.
quería saber, al momento de tomar la decisión un gestor en adquirir o en certificarse en un estándar de este tipo, pues hay consideraciones económicas de por medio que a veces pueden retrasar un poco la decisión. ¿Consideras tú que al certificarse una empresa en un estándar de este tipo podría tener algunas posibilidades adicionales en cuanto a mercado, oportunidades económicas, Oscar? Es una buena pregunta, Carlos. Como dijo Luis, algunas empresas, por ejemplo, tipo Yumico o tipo Dowa, ¿no? O sea, son empresas de tal nivel y de tal nivel de cumplimiento y todo, que no tienen R2, pero sin embargo cumplen con todos los requerimientos y toda la documentación que se exige. Obviamente no me estoy comparando ni me voy a comparar con esas empresas, pero lo que quiero mencionar es que el tema de la certificación y la mejora en los negocios o la mejora en las relaciones, en la confianza que puede haber con los diferentes clientes, sí es algo a tomar en cuenta. Nosotros, dentro de la lógica de poder contar con esa certificación para mejorar, digamos, la confiabilidad y los negocios, va a ser bueno, pero no noto en este momento, por ejemplo, una demanda específica sobre ese tipo de certificación. O sea, casi no se conoce por acá. No es que no es que no le demos la importancia, pero sí estamos con el cumplimiento y vamos a asegurar que el cumplimiento se mantenga, ¿no? Y en determinado momento estamos seguros que vamos a tomar la decisión y va a estar relacionada también un poco a la lógica de la demanda del propio mercado, ¿no? O sea, en su momento nos vamos a dar cuenta que sí, la R2 es algo que debemos tener, así como un sistema integrado de gestión, pues entonces sumarlo a nuestras certificaciones. No te podría decir exactamente cuándo, pero sí es que se va a tomar en el corto plazo. De acuerdo. Joan, en cuanto a los costos de implementación, ¿cuánto significa esto? Para hacernos una idea todos en dólares, ¿cuánto significaría los costos de implementación y de mantenimiento de todo el sistema anualmente? Y si relacionado con la pregunta anterior, si ustedes ven que este costo de alguna manera se ve cubierto por las ventajas que se persiguen por ejemplo, en términos de acceso a otros mercados. A ver, empezando por esa pregunta, para colocar nuestro material reciclable en mercados no me sirve para nada. Absolutamente ningún procesador final nos pide que seamos R2 para recibirnos plástico o para recibirnos absolutamente nada. Entonces, por esa parte no. Por la parte de clientes, pues claramente no mucho, porque a ver, nosotros tenemos una R2 en Ecuador, también somos gestores de RLG. Y RLG en Perú trabaja con San Antonio, que no necesariamente tiene todas las certificaciones, pero trabajan con ellos igual. Todavía no, ni siquiera las ISO son muy bien, no son valoradas de pronto. A nosotros nos cuesta 8% de los ingresos anuales el mantener las certificaciones. La gran mayoría de los costos están en temas de auditorías y de procesadores finales, precisamente para las fracciones peligrosas y contaminantes. Y no es una gran ventaja competitiva en realidad. Lo hemos hecho y lo hicimos desde el principio porque Vermont nació con esa idea, Vermont nació con ese objetivo, pero no porque sea económico, la verdad. Claro. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, Luis, en Costa Rica con respecto a esto? Y si de pronto tú prevés que esto se puede volver una práctica a futuro en donde necesariamente los clientes de ustedes, como los sistemas, las unidades de cumplimiento, los sistemas de gestión, hagan este requerimiento a las empresas. Sí, bueno, yo siento que definitivamente es una tendencia. Las compañías, no sé, podríamos hablar en 20 años, va a ser prácticamente un requisito estar certificado, independientemente de la actividad en la que realicemos. Es una tendencia que hoy se da, porque todas las empresas ahora están tirando más al tema de cuidar el ambiente, de cuidar la salud. Entonces, acá en Costa Rica,
no son muchas, bueno, si evaluamos el total de compañías que hay, es muy poco el porcentaje de empresas certificadas. Como decía a un inicio, no es tan popular o la gente desconoce qué significa tener un estándar y muchas empresas que lo tienen no lo aprovechan al máximo. Yo personalmente sí considero que te genera un cambio desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de manejo de riesgos. Un sistema de gestión te da muchas ventajas, siempre y cuando lo conviertas en parte de las funciones diarias de la compañía, que los empleados conozcan el sistema, que sean parte de él, eso es lo más importante. A nivel de acceso de mercados, bueno, nosotros al ser una empresa de origen norteamericano, trabajamos mucho con marcas a nivel de Norteamérica, entonces es prácticamente un requisito que tenemos que cumplir. Sea o no popular en el país donde estemos, tenemos que tenerlo. Y ya que lo tenemos que tener, bueno, aprovecharlo, ¿verdad? Al máximo. En cuanto a lo que es costos de implementación, bueno, en el caso nuestro es un poco diferente porque nosotros como división en Costa Rica lo que hicimos fue acoplar el sistema que tenía la casa matriz. Entonces obviamente los costos no son tan reales. Sí te puedo hablar de que, por ejemplo, una auditoría, en el caso nuestro nos auditan de forma anual, el costo de una auditoría anual puede andar de unos $10,000 más el licenciamiento que tenés que mantener. En lo que es implementación, bueno, va a depender de la localidad o la persona que contrates para implementar el sistema o desarrollar el sistema, ¿verdad? Hay consultoras que cobran bastante alto el implementar un sistema, o pueda que contrates un grupo de personas y lo puedan desarrollar e implementar a las necesidades de la compañía, porque recordemos que un estándar no es un manual. Un estándar, por ejemplo, un estándar de ambiente, yo lo puedo implementar en industria, en cualquier tipo de industria, en banca, es el mismo estándar. Lo que cambia es cómo lo implementas en tu compañía. Entonces, por ese lado, va a depender de quién contrates para implementarlo. Estimo más o menos que una implementación de un sistema, generalmente con 2 normas para luego optar por la R2, puedan dar alrededor de unos $50,000. La implementación, dices. Sí, correcto. Wow. Muy bien, bueno, pues ya hemos hablado de algunas ventajas y desventajas. No sé si quisieran agregar alguna desventaja adicional a las que ya han mencionado ustedes, por ejemplo, el desconocimiento de los clientes, la dificultad de encontrar algunos requerimientos como la parte de seguros, por ejemplo, para cumplir con los requisitos, la dificultad de los procesadores finales, etcétera, los mismos costos. Pero al parecer entonces, o sea, al parecer vemos que como que hay más desventajas que ventajas. ¿Qué opinan ustedes, Joana? No creo, no, para nada. A nosotros una de las cosas, y nuevamente es porque nacimos con esa idea, de las ventajas que tenemos es el tener todo organizado, el saber exactamente cómo se están haciendo las cosas fuera, el tener procedimientos te ayuda inclusive en la parte de talento humano, que sea más fácil hacer la transferencia de conocimiento, que sea más fácil tener un sistema que te ayude a recopilar la información y luego poder compartirlo entre todo. El tema de la mejora continua es algo que para nosotros es espectacular, nos encanta, hacemos esto a diario. El tener todo bien hecho. Eso es básicamente para nosotros para lo que nos sirve y por lo cual desde el inicio siempre las perseguimos, independientemente de que los clientes nos pidan o no, y continuaremos haciéndolo, porque nos sirve muchísimo para esa parte, para tener todo organizado, el tema de la información, de procedimientos, las cosas bien hechas y demás. O sea, para eso es genial, puertas adentro. Mm. Luis, aprovecho acá para empatar con una pregunta que veo acá de nuestra colega Cecilia Rosell en el Perú. Y es una pregunta que suelen hacerse también muchas empresas de gestión. Dice, bueno, pues yo tengo un sistema integrado de gestión, tengo ISO 9000, tengo ISO 14000, tengo la 45000, etcétera, y estoy cumpliendo con estándares ambientales, pero también de seguridad, salud ocupacional. ¿Es necesario otro estándar que me encarezca del proceso? Bueno, eso depende del alcance de la compañía. Por ejemplo, la R2, como les decía, es un complemento a lo que es específicamente la actividad RAE. Si me dedico al RAE,
y no tengo la R2, y siento que hay un faltante ahí, ¿verdad? Eh, pero igual, de igual forma, el cambio, si ya tengo un sistema de gestión 45001 y uno 14001, ya estoy cumpliendo con ambos requerimientos. Entonces, digamos, la R2 quizás lo que viene es a complementar más que agregar algo, ¿verdad? Entonces, su implementación en realidad no va a ser ni mayor cambio, y por decirlo así, tengo una medalla más. Muy bien. ¿Y qué opinas tú al respecto, Oscar? Yo creo que coincido con las dos apreciaciones de los panelistas, ¿no? Inclusive tengo una experiencia interesante también porque una de las cosas que me exigían en las auditorías era la trazabilidad muy estricta de los contenedores, por ejemplo, que uno exportaba a otro país, por decirte, Japón. Entonces me pedían dónde estaba en tiempo real, por ejemplo, el contenedor, si es que no iba directo a fábrica, sino iba primero a un puerto, en este caso primero iba a Doha, de Doha tenía que ir a Osaka. Entonces, como me pedían cosas que yo no tenía, yo trasladaba esos requerimientos a estas empresas, ¿no? Y entonces Doha al final inclusive hizo un software que permitió que en tiempo real nosotros podamos saber exactamente dónde estaba el contenedor. Entonces, eso ayuda mucho a la trazabilidad y a la seguridad y a la documentación del sistema. Entonces, yo creo que eso tiene mucha validez respecto a una gestión adecuada que permita, digamos, que cualquier cliente nuestro pueda tener la confianza de que si nosotros seguimos ese tipo de normas o ese tipo de exigencias, entonces no va a haber riesgos de que puedan haber algún tipo de problema. Y a nivel interno, en lo operativo, definitivamente, mejoran los procesos, mejora la calidad de los servicios, ¿no? Y se hace el trabajo muy fluido, como mencionaron también, inclusive cuando ingresa nuevo personal y todo, se tiene todos los instructivos para cada tipo de equipo, se tiene toda la documentación y todo, entonces favorece definitivamente. Entonces sí tiene ventajas, y hay que evaluar nada más el aspecto, digamos, económico y de costo-oportunidad de repente en su momento, ¿no? Pero a futuro yo creo que una empresa que se dedica al 100%, en este caso a la gestión del RAE, tendría que estar optando por alguna de las normas específicas, ¿no? De las que estamos hablando. Ya. Don Carlos, si quisiera ampliar a la pregunta que hacía la señora o la muchacha, Sí. que sí, que la R2, bueno, digamos, al tener una certificación de ambiente, más que todo te guía a cumplir con la normativa ambiental, ¿verdad? Y de cumplimiento legal. Pero la R2, por ejemplo, si hacemos un proceso de diagnóstico, de reparación o destrucción de información de los equipos para utilizarse en reventa, la R2 sí te pide específicamente que lleves, como decía don Oscar, la trazabilidad desde el material que ingresa, cómo yo valido la destrucción de la información, porque la R2 es un poco específica en lo que es la protección de datos. Además, la R2 te pide tener un plan de cierre. Digamos que hay ciertos materiales que se consideran sensibles, como bueno, en el RAE, los cartuchos de tóner y tinta, los CRT, las baterías. Estos materiales que en lugar de recuperar, lo que significan es un costo asociado. Entonces, si por ejemplo yo tuviera un cierre de la compañía, bueno, la R2 te obliga a tener un plan para esos equipos, esos materiales que ya no puedo disponer porque es reoperación, tener la habilidad financiera, ya sea a través de un seguro o a través de un plan financiero, el rubro para hacerle frente a esos costos y no impactar o terminar botándolos que generen un impacto negativo. Entonces, la R2, como es específica para equipos electrónicos, el manejo y la gestión de los residuos electrónicos, sí tiene un poquito más de requisitos que lo que conlleva tener un sistema 45001 o una 14001. Muy bien. Finalmente, ya para ir cerrando, pues nosotros vemos que en general los estándares tienen una estructura similar, independiente de que sea el CNLEC o el R2 o el Stewards. Por lo regular siempre tienen unos ámbitos de aplicación, tienen unas referencias normativas, unos requerimientos administrativos, organizacionales.
y algunos requerimientos técnicos, que es lo que hace la diferencia a veces entre uno y otro estándar, y unos requisitos para el registro y documentación de todos los procesos. Si algún gestor que esté en este proceso de ver la posibilidad de adoptar un estándar de este tipo te preguntara, Joana, ¿qué fue lo más difícil para ti de implementar del estándar R2? ¿Qué le podrías contestar? Oye, esas preguntas de examen, veamos qué escribí. El tema de la selección de los procesadores finales, todo lo que es materiales de interés, definir un proceso técnicamente y ambientalmente bueno en el país, contar con un procesador que lo pueda hacer bien, al que le pueda auditar, al que le pueda hacer seguimiento, que sea confiable. Esa es una parte Ujú. súper complicada. Es en la que seguimos tratando de mejorar todo el tiempo. Ese es un trabajo sin fin. Creo que el tema de, como comentaba Oscar, la parte de pólizas de seguro es costosa, es difícil. Hay muchísimas cosas que acá, igual en Ecuador, no existían y que tuvimos que ver con la aseguradora cómo generábamos una póliza para eso, mantenerlas es costoso. Temas, por ejemplo, de cumplimiento legal, cuando tiene que ver con eh, el Ministerio de Ambiente de Ecuador, por ejemplo. Tenemos que tener ciertas autorizaciones de ellos, se tarda muchísimo, hay que pelear mucho para que cumplan con los tiempos, para que nosotros estemos siempre al día con los temas legales de Basilea, etcétera, etcétera. Creo que esas son las partes más difíciles. En temas operativos, no, en tema de capacitación y de más que nada cambio cultural. Si es que no empezaste con esto, no está dentro de tu ADN empresarial, es bien difícil porque vas a encontrar un montón de resistencia al cambio de que, ay no, eso para qué si es que ya las cosas hemos hecho, para qué arreglar lo que no se ha dañado, para qué vamos a hacer esto Ujú. diferente, etcétera, etcétera. Ese tema de cambio cultural, de venir operando algunos años sin normas en general, no solo R2, sin normas, y luego de pronto que te dan procedimientos, que te dan esto, que un montón de papeles, cuesta muchísimo ese cambio cultural. Muy bien. Luis, ¿cuál sería tu consejo para ese gestor hipotético? Bueno, la implementación, digamos, el dolor de cabeza en muchas ocasiones es el involucramiento de la población trabajadora. En este caso, los estándares te exigen el involucramiento de la alta dirección y participación, porque ellos son los que tienen el compromiso. Y de ahí seguimos con los trabajadores, ¿verdad? Como decía Joana, en muchas ocasiones la gente, yo no usé eso, yo no, ¿por qué tengo que usar eso? Y siempre se cuestionan y la gente a veces tiende un poquito de resistir el mejorar. Entonces, esa es como la parte complicada. Además de eso, obviamente está la redacción de los procedimientos, la creación de los manuales, que no sean manuales cerrados, sino que sean flexibles. Hay que evaluar todos los escenarios al momento de llegar y tomar una decisión. Bueno, que el procedimiento me deje analizar un poco las opciones que tengo. Entonces, esa óptica es lo que lleva tiempo, es lo que significa un costo, ¿verdad? Sí quisiera nombrar que, bueno, ahora existe la RIOS, que es una certificación que combina ciertos estándares y obviamente es un estándar, entonces es más sencillo, es más cómodo y es una buena opción para cualquier empresa o gestor que esté pensando en certificarse. Es una muy buena opción. Es también de la misma entidad de la RIOS. Muy bien. Oscar, reflexiones finales, algo que quisieras agregar, de pronto retos, oportunidades que veas para el sector de reciclaje, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Sí, antes de eso, Carlos, quería nada más coincidir con Joana y con Luis respecto a esa resistencia o ese cambio cultural que hay en la empresa y el interno de los responsables que tienen que desarrollar todo esto, ¿no? Al final hay que agradecer, digamos, a las empresas que nos auditan, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Porque las condiciones pueden cambiar también de una empresa a otra, de un país a otro. El plan de cierre y el seguro de caución del plan de cierre también fue un dolor de cabeza y un dolor de muelas porque
era algo nuevo y representaba inclusive un dinero que uno que tenía que tenerlo prácticamente como congelado durante un año y se acaba y luego tienes que tener la renovación y todo. Entonces hay costos y hay productos nuevos que complican mucho. Entonces, por ese lado coincido. Y ahora a tu pregunta respecto a qué recomendaciones o cómo está el tema a nivel Perú, ¿no? Yo creo que nos falta mucho lo que es sensibilización y comunicación, ¿no? A todo nivel, porque si bien está involucrado el sector estratégico ambiental, que es el Ministerio del Ambiente, eh, creo que falta todavía involucrar a otros sectores, que todas las empresas generadoras de donde parte el RAE, ¿no? Puedan estar más al tanto de cómo debe manejarse de manera adecuada, ¿no? De la responsabilidad que deben tener como generadores, y ahí es donde entra el sector informal y el sector formal como algo que complica un poco la gestión. Eh, Se necesita incrementar los volúmenes de RAE, ¿no? Que ingresan a los sistemas de manejo, es decir, los planes colectivos y los planes individuales, a través de estrategias específicas que se puedan hacer pues con generadores privados, generadores públicos o campañas municipales en general. O sea, no hay que esperar que solo con las normas el flujo del RAE y la gestión va a funcionar. Entonces hay que ir de una manera mucho más específica y yo solicitaría ahí a los proyectos de cooperación que se tienen que puedan tener eso en mente. O sea, hay que tratar de dinamizar un poco que la generación del RAE pueda incrementar, no la generación, sino el manejo del RAE desde los generadores pueda manejarse de una manera más efectiva hacia los sistemas. Y también algo que nos falta es desarrollo de métrica y estadística que incluya tanto la parte formal como informal. O sea, si no sabemos cómo estamos, va a ser poco posible, digamos, aplicar algunas estrategias adecuadas. Y a nivel latinoamericano, si bien la situación de país a país varía, yo creo que por la experiencia peruana puedo indicar que es muy importante tener un desarrollo normativo específico, pero que tenga el apoyo político al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y eso va relacionado también a lo que dije al inicio, la sensibilización y comunicación. Si nosotros tenemos una población, ya sea desde hogares o desde empresas, medianamente informada, medianamente culta, entonces este tipo de normativa va a tener mayor resultado y mayor efecto, ¿no? Hay que resaltar más también la importancia del manejo de RAE respecto a los componentes sin valor peligrosos, justamente lo que dijo Joana. O sea, me parece muy interesante el enfoque que ellos han tenido desde un inicio de, si bien el RAE es una fuente de recursos, también es una fuente de materiales que tienen peligrosidad. Entonces, es algo que merece resaltarse más y en lo que creo que hay que trabajar. O sea, los materiales o componentes sin valor hay que darles mucha prioridad para tener un manejo adecuado. Y por último, yo creo que si estamos hablando de proyectos como el que estamos en este momento siendo parte, entonces es importante socializar las buenas prácticas, ¿no? En cuanto a gestión y manejo. Entonces me parece que este webinar es un buen ejemplo de cómo se está socializando, digamos, las experiencias tanto de Luis como de Joana, ¿no? Que nos llevan un poco bastante a nosotros en términos de la implementación de los sistemas. Eso sería Bien, todo. gracias. Gracias, Oscar. Luis, tenemos un minuto, un par de minutos más. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales sobre este tema? No, resaltar lo que decía don Oscar, es definitivamente de nada sirve tener un marco legal si la gente no lo conoce. Los que trabajamos con lo que es RAE nos damos cuenta cada día de que los equipos vienen menos valorizables y va a llegar un punto donde los equipos no van a tener nada valorizable y van a significar un costo. Entonces, desde ya debemos trabajar con la sensibilización de la población, de los consumidores, a que el manejo RAE no es una cuestión únicamente de dinero, sino es una cuestión cultural, es una cuestión de prevenir o de no impactar negativamente el medio ambiente. Pues básicamente esa sería la reflexión. Gracias, Luis. Y Giovanna, iniciamos contigo, terminamos contigo. Bueno, como reflexiones finales, creo que uno de los retos que tenemos Latinoamérica en general es el tema del reciclaje inclusivo, el tema de que el informal, ver cómo le sumamos dentro a través de tecnificación, de temas de inclusividad y tal, porque pues a diferencia de tal vez otras latitudes como Europa, Estados Unidos,
para nosotros la parte informal es algo que sí debemos tener en cuenta, que no nos vamos a poder deshacer de, que debemos hacer que formen parte. Entonces, balanceando el tema social, el tema ambiental, que es súper importante, y el tema económico, que al final tiene que hacer sentido. Entonces, creo que ese es uno de los retos súper grandes que tenemos en Latinoamérica. El otro, el tema de estandarización un poco, de tanto de legislación, que es algo que ya estamos haciendo con el proyecto de UNIDO, y de procesamiento, porque claro, el proceso que yo haya definido para las fracciones peligrosas en Ecuador probablemente no va a ser el mismo que esté disponible en Perú o que exista o que se pueda hacer en Perú. Entonces, un poco de estandarizar cuáles son unos buenos procesos que podamos replicar en la región. Eso creo que es un trabajo conjunto porque además somos realidades muy, muy similares. Entonces, probablemente algo desarrollado en Ecuador puede servir para Perú si es que se lo adapta correctamente. Y tratar de un poco ir unificando qué es lo que significa un buen tratamiento para vidrios CRT, qué es lo que significa un buen tratamiento para baterías, qué es lo que es un buen tratamiento para, no sé, toners, cartuchos, etcétera, etcétera. El tema de tecnificación igual, de tratar de llevar a toda la industria en general cada vez un poquito más arriba, o sea, empezando por nosotros y presionando un poco, pero tratar de llevar a toda la industria en general a que vaya un poquito más arriba, no necesariamente llegar a tener certificaciones, pero sí, lo que ha hecho, por ejemplo, San Antonio es muy bueno. O sea, no tengo las certificaciones, pero hago absolutamente todo como si las tuviera. Eso ya es genial. Entonces, tratar de como región ir hacia allá. Un montón de colaboración también, para mí es súper importante. Por ejemplo, Brasil para nosotros es genial. Brasil es gigante. Brasil tiene un montón de procesos de innovación. Tiene una industria de reciclaje espectacular. Pero claro, estamos todavía un poco desconectados respecto de cómo podríamos integrarnos como región. Están aquí cerca, podríamos hacer algo súper interesante, pero todavía no hay esos canales de comunicación. Probablemente ellos tienen soluciones espectaculares para un montón de fracciones que nosotros aquí todavía estamos inventando, y por temas de volumen y tal, Brasil nos ayudaría un montón si nos integráramos todos y trataríamos de resolverlo esto de manera regional. Eso creo. Bien, pues muchas gracias, Joana, Luis y Oscar, por estas últimas reflexiones y por todo lo que han compartido con nosotros en esta hora y media que hemos tenido aquí un poquito larga. Pero creo que fue bastante interesante y pienso que hay muchos elementos que aportan definitivamente a quienes nos están escuchando. Muchos de los que estamos acá o de las empresas que están acá son empresas gestoras de red, otras son representantes del gobierno, otros son del sector privado, etcétera. Tenemos un público bastante heterogéneo y creo pues que esto es bastante interesante para todos escuchar estas reflexiones y cómo es la situación en este tema en particular de los estándares técnicos. De otra parte, pues nos complace y en particular me complace a mí mucho también el escuchar un poco las inquietudes que tienen ustedes, porque creo que de alguna manera el proyecto que la ONU está implementando en los 13 países de la región, de alguna manera está contribuyendo, está poniendo su grano de arena a dar posibles soluciones, por ejemplo, a las faltas de políticas que ustedes mencionaban, a la integración de los actores, a la integración de los gobiernos, etcétera. Pues creo que desde el proyecto ONUDI, pues cuenten todos también con nuestro apoyo y estaremos promoviendo espacios como estos para dar en lo posible soluciones y tratar de integrar también a la región. Aprovecho para invitarlos dentro de 15 días que vamos a tener un espacio similar a este, pero con temas ya de involucramiento de las universidades, con diferentes universidades de la región también, para contar un poco cómo desde la academia se puede aportar también a la gestión de RAE desde el conocimiento. De manera que le agradezco mucho nuevamente a todos ustedes, a Luis, a Joana, a Oscar y a Michelle y a Dipari por la introducción que nos hicieron al inicio. Y esperamos seguir contando con ustedes entonces para una próxima oportunidad. Y gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Nos pasamos 10 minutos de la hora usual, pero creo que bien valió la pena. Gracias, Michelle, y gracias a todos. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego.